Prepárense para lo que viene. La historia que tengo hoy puede cambiar el rumbo de todo. Imaginen un país en pánico, con gente que corre por sus vidas y un futuro que se deshace ante sus ojos, porque lo que está sucediendo en Israel no solo es una crisis, es un terremoto político y social que sucede en cada rincón. El miedo ha llegado para quedarse en el corazón de los israelíes y no es para menos, porque después de los brutales ataques de Hamas, conocidos como Operación Tormenta de Al-Aqsa, la inseguridad se ha disparado a niveles insospechados. La violencia y la incertidumbre hacen que más de la mitad de los colonos en los territorios ocupados piensen en abandonar sus hogares. La cifra, como decíamos, ya superó el 40%, continúa creciendo día tras día. Les cuento todos los detalles a continuación. Se preparan para huir en masa. La gente está dejando atrás lo que creían seguro y las cifras son alarmantes. ¿Podrá Benjamín Netanyahu detener esta marea de deserciones? Estamos frente a una derrota histórica para Israel, porque la crisis interna que enfrenta este Estado parece no tener fin y las raíces del problema son más profundas de lo que muchos se imaginan. Un estudio hecho por el medio israelí Marik revela que casi el 40% de los colonos en los territorios ocupados están considerando irse. Y esto no es solo una estadística, mis amigos. Es un aviso de que la estabilidad en el país está en jaque. Y la inseguridad, que se ha acrecentado enormemente por los ataques de Hamas y por supuesto con la conflictividad concomitante, ha puesto en jaque la existencia misma de Israel. La llamada Operación Tormenta de Al-Aqsa ha sido un golpe devastador para la confianza en el Estado judío. Y fíjense, porque tenemos dos territorios en disputa allí, Cisjordania y Gaza, que según los planes incluso del presidente Trump es de convertir a Gaza en una suerte de Bahamas en el Mediterráneo. Un plan evidentemente disparatado. Pero también tenemos que recordar, mis amigos, que se ha dado un proceso de desplazamiento forzado de población palestina en Jerusalén y en el área de Cisjordania. Y si nos remitimos a los decretos, a las resoluciones de las Naciones Unidas, debemos recordar que Jerusalén es una ciudad, una suerte de ciudad neutra. ¿Por qué es neutra? Porque en esa ciudad están o comparten los monumentos más importantes de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, a saber, judíos, cristianos y musulmanes. Sencillamente, ¿por qué? Porque allí está el Santo Sepulcro, donde Jesucristo se elevó a los cielos, ¿verdad? Después de su resurrección. Pero también está el Muro de los Lamentos, el área prácticamente icónica de los judíos, donde estaba el templo del rey más connotado de esa religión, el rey Salomón. Pero también está el sitio donde se elevó el profeta Mahoma, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la ONU declaró que esa ciudad no podía pertenecer a ningún estado. Era una entidad que, digamos, tenía esa suerte de condición de neutralidad para ser compartida por estas tres grandes fe del mundo. Es más, podemos sumar que no solo el Estado israelí ha desconocido eso, con el apoyo de Estados Unidos, sino que de igual manera ha comenzado un proceso de colonización, de venta de terrenos para ciudadanos colonos. Entonces, ante esta política y ante esta estadística que estamos sacando de medios israelíes, el escenario que se dibuja es sombrío, porque la violencia que comenzó en octubre de 2023 ha causado un éxodo masivo que las autoridades han hecho lo posible por ocultar. Pero las cifras provienen de mismos entes israelíes. Y la mayoría de los colonos que piensan en abandonar, fíjense, son jóvenes que son los pilares de cualquier nación. Desde entonces, más de 60.000 israelíes han salido del país, según las estadísticas citadas por el medio Marit. Y la mayoría de estos emigrantes son gente que antes, digamos, confiaba en la seguridad de vivir allí. Ahora ven con miedo que el suelo que pisaban ya no les ofrece protección alguna. Y la percepción de seguridad se ha reducido a cenizas y el miedo se ha instalado en cada rincón. Y la seguridad, mis amigos, no es solo un sentimiento, eso es una realidad palpable. Porque la violencia que se ha instalado en esa región ha alcanzado niveles que parecen insostenibles. La gente desesperada busca una salida, aunque eso significa dejar atrás lo que se había construido allí. Y la fuga de estos colonos en estas condiciones es un claro reflejo de cuánto se han roto los esquemas de estabilidad. Porque se habla de un pueblo que defiende su tierra. Veamos la historia.
porque aquí hay mucho de manipulación, mis amigos. Hay que recordar que el Estado de Israel nació en 1948 por un decreto de las Naciones Unidas, la resolución 181 o 181 de 1948. De paso, debemos recordar que los ciudadanos que llegaron a ese territorio nacen a partir de la Declaración Balfour de 1915. ¿Quién era el señor Balfour? Era el canciller del Reino Unido, que declaró que los judíos debían tener un territorio en lo que se considera como Tierra Santa. Y en los repartimientos del Tratado Sykes-Picot, que se hicieron entre ingleses y franceses luego de la caída del Imperio Otomano, al cual pertenecía ese territorio de Palestina, ellos unilateralmente decidieron que los judíos debían trasladarse a ese territorio. Por cierto, judíos que no tienen nada que ver en absoluto con aquellos antiguos pueblos semitas que vivieron allí. Nos referimos en realidad a los hazaros, que son judíos que habitaban en Europa Oriental, fundamentalmente Rusia, Polonia, Ucrania, algunos en Alemania, que hablan el yiddish o el judeo alemán, como se le conoce al idioma también. Y estos señores, cuando se trasladaron a esos territorios, evidentemente no tenían en absoluto que ver con aquellos antiguos pueblos semitas, son pueblos de raíces altaicas, es decir, de los antiguos pueblos que descendían del Asia Central. Y si nosotros nos ponemos en contexto, porque es bueno recorrer la historia para quitar algunas telarañas manipuladoras, la brutalidad de los ataques de Israel sobre Gaza, que han cobrado más de 53,000 vidas palestinas, han sido un factor decisivo en esta situación. Porque mientras Netanyahu y su gobierno justificaban su acción como una presunta respuesta necesaria, las cifras dejan en evidencia la magnitud de la tragedia, que fundamentalmente son mujeres y niños. Por ejemplo, en un discurso ahorita en el Parlamento español, el presidente Pedro Sánchez no dudó en calificar al régimen de Israel como exterminador. Y eso estamos hablando de los gobiernos europeos, que prácticamente le han alcahueteado todo lo que quiere hacer Tel Aviv. Pero la respuesta del gobierno israelí, después de esta condena, no ha cambiado. Porque a pesar de la masacre en Gaza, Netanyahu ha seguido con sus ataques. Es decir, la guerra, que parece no tener fin, profundiza el odio y profundiza la resistencia palestina. Y la estrategia parece seguir con la violencia. Y hablamos, amigos míos, porque esto es bueno decirlo también, de que para la paz se necesita voluntad política. ¿Por qué nadie en los medios de comunicación occidental no habla de Oasis de Paz? Que es una ciudad en Israel donde conviven las tres religiones, sin conflictos. Se lo recomiendo, lo puede buscar en cualquier fuente de internet, incluso hasta en Wikipedia, que es la más básica. Y usted se dará cuenta que se puede lograr la paz por encima de las diferencias religiosas. Porque Israel es un estado multiétnico. Sus características internas son multiétnicas. Hablamos que en Israel, que tiene alrededor de 10, 11 millones de habitantes, hay 2,5 millones de palestinos. Por supuesto, israelíes o de nacionalidad israelí, que son ciudadanos de segunda categoría porque no tienen los mismos derechos, ni sociales ni políticos, que el resto de la población. Y además hay que recordar que los judíos están divididos en varias, digamos, ramas. Están los sefardíes, están los askenazis y hay otro elemento importante, mis amigos, están los judíos ultraortodoxos que no creen en el Estado de Israel. Si usted observa, en Estados Unidos incluso hacen marchas porque están convencidos de que Israel es solo una creación de la geopolítica. Y aquí está lo más impactante, porque la violencia descontrolada ha comenzado a socavar estos cimientos. Y el escenario se vislumbra evidentemente escalofriante, porque la posibilidad de un nuevo ataque similar al de octubre, que se produzca por este odio que se ha acumulado, eso permanece allí, eso está latente. Y evidentemente influye en esta huida masiva, que ya no es solo un rumor, sino que los números los avalan. Las cifras son contundentes, porque el 81% de los colonos que han emigrado son jóvenes, y eso hay que insistirlo. Y la pérdida de estos habitantes es mucho más que una estadística, es una derrota simbólica, porque muchos de estos muchachos son los que se alinean en el ejército. Recordemos que en Israel el servicio militar es obligatorio. Entonces, la historia de este Estado, la seguridad que alguna vez pareció inquebrantable, se está resquebrajando ante nuestros ojos. La crisis no solo es política, también es humana. Y la gente está huyendo porque no confía en un Estado que en su afán de poder ha olvidado proteger a sus propios ciudadanos. Y esto es importante tenerlo, mis amigos, para concluir, porque la historia y la geopolítica nos enseñan. El antisemitismo, que ahora
se utiliza como una suerte de boomerang. Se echa para allá y se lanza para acá. Recordemos que el antisemitismo no es árabe, el antisemitismo es europeo. Occidente fue el que inoculó el antisemitismo, o es que nadie se acuerda quiénes les hacían los pogroms a los judíos en Europa. No fueron expulsados de España por la corona borbónica. No fueron perseguidos en Polonia, en Rusia, en Ucrania, en Alemania, en los pogroms, hasta llegar al estado más nefasto y terrible, una de las grandes situaciones deleznables de la humanidad, que fue la eliminación o solución final aplicada por los nacionalsocialistas en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿de dónde proviene ese odio? ¿De los árabes? No creo. Sencillamente es de Occidente y ahora todo el mundo quiere barrer el polvo debajo de la alfombra y olvidarse que el conflicto palestino-israelí es un conflicto geopolítico. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.